nosotros somos el grupo número 1. Mi grupo está conformado por Cecil Caraballo, Francisco Riva, Alejandro Gutiérrez, Milexis Rosillo, Diomer Pereda y junto con mi compañera Jihan Weff y mi presente Jennifer Bracamonte vamos a hablarle un poco acerca de lo que es el sistema límbico. El sistema límbico. El concepto del sistema límbico deriva del lóbulo límbico. Básicamente este es un conjunto de estructuras las cuales se encuentran interconectadas de forma especial entre ellas y tienen un borde difuso. Estos son los receptores de los mensajes fisiológicos, los cuales estos no son más que estímulos. Estos estímulos nosotros los conocemos como los instintos humanos. Estos instintos son lo que nosotros comúnmente conocemos como la conducta, la memoria, la personalidad, el apetito sexual, el dolor, el miedo y también la agresividad. Todo este tipo de instintos van a un solo lugar, a un solo grupo de neuronas. ¿Cómo se encuentra conformado el sistema límbico? El sistema límbico básicamente se encuentra conformado por el tálamo, por el hipotálamo, por el hipocampo, la amígdala cerebelosa, el cuerpo cerebeloso, el septum y también el mesencéfalo. En el centro del sistema límbico encontramos más que todo un sistema de emociones. Sin embargo, si ocurre una lesión en el sistema límbico, ella básicamente va a afectar una zona que no es una parte emocional del ser humano, sino es la que se trata del aprendizaje y de la memoria. Debemos recordar que el sistema límbico no es una estructura que se encuentre dentro del cerebro, sino más bien este es una red de neuronas que se extiende a lo largo del cerebro y básicamente esta va a volver a las distintas estructuras que se encuentren dentro de él. Lo que quiero decir es que básicamente él se encarga como de la función y no como que tiene una función estructural dentro del cerebro. Encontramos que en 1878 el médico francés Paul Broca dio por primera vez el término límbico, en el que básicamente embarcó a los lóbulos que se encontraban alrededor del cuerpo calloso y también incrementó algunos de la vía olfatoria y los denominó como un gran lóbulo límbico. Encontramos que en 1890 Henry Turner denominó el rinoencéfalo, que básicamente agarró y asoció a todos los sitios de la vía olfatoria que se encontraban en el sistema límbico. Posteriormente, en 1937, James Papez básicamente nos descubrió un circuito, el cual lo denominó con su nombre, en el cual él nos explicó acerca de todo el sistema nervioso que se encontraba dentro del sistema límbico y puso bajo el foco de otros científicos la parte sentimental, pues él creía que se relacionaba con el sistema límbico. No fue hasta 1952 que Paul MacLean él dio como el sistema límbico que nosotros realmente conocemos. Él explicó la estructura que se encontraba dentro del sistema límbico y él básicamente apuntó y nos dio algunas teorías. Una de estas teorías fue que la emoción se relacionaba completamente con el sistema límbico y que esto se daba básicamente en los mamíferos que estaban más desarrollados, o sea que eran más avanzados. El sistema límbico, el concepto obviamente luego fue evolucionando más, hubieron distintos científicos que agregaron distintos conceptos, sin embargo se mantuvo la controversia desde el primer término que nos dieron, que básicamente era que el sistema límbico se relacionaba con la emoción, porque todavía existe esa controversia. Sin embargo, al día de hoy se sabe que el sistema límbico es una estructura que se encuentra dentro del cerebro, el cual tiene como funciones principales gestionar y regular las emociones. ¿Cuáles son las funciones del sistema límbico? Bueno, encontramos que estas se encargan de la regulación y la expresión motora de las emociones. Entre sus funciones principales podemos encontrar la autoperseveración de la especie mediante la activación de los sistemas de la ósmosis. Esta se encarga de gestionar la mayoría de los mecanismos cerebrales para la memoria, la adicción y el placer. Van de la mano del sistema límbico, puestos el circuito del placer y la adicción parten del sistema límbico a través de la amígdala, posteriormente pasa al hipocampo y pasan a través de las distintas estructuras del sistema límbico. También dice que este es el que básicamente se relaciona con la adicción de las drogas, el consumo excesivo de ellas y la recaída ante ellas. Este es el que se encarga de activar el sistema nervioso autónomo, en el cual da una respuesta ante algún tipo de estímulo como el sistema simpático y inhibe una respuesta
algún tipo de estímulo con el sistema parasimpático. También se ha relacionado al sistema límbico con la conducta sexual, aunque sin embargo todavía no se encuentra completamente claro la relación entre el sistema límbico y las emociones. Bueno, dice que el sistema límbico básicamente posee una gran cantidad de estructuras de neuronas, las cuales se encuentran reguladas por las emociones y a su vez por los neurotransmisores. Básicamente decimos que el sistema límbico puede regular cuando se nos acelera el corazón o aumentan los latidos cardíacos, cuando nos sentimos nerviosos o cuando nos sentimos asustados. Sin embargo, opaca las otras funciones que tiene el sistema límbico, pues cada vez que pensamos en el sistema límbico, pensamos directamente, el sistema límbico se relaciona totalmente y únicamente a las emociones. Sin embargo, encontramos funciones no emocionales del sistema límbico, como por ejemplo encontramos la supervivencia. También encontramos la acción del comer, el apetito y también el olfato. ¿Cuál es la diferencia entre neurocortés, paleocortés, archicortés o aliocortés? Encontramos el neurocortés. El neurocortés se le denomina así a la zona más avanzada de la corteza cerebral. Básicamente esta se podría decir que es la zona como más nueva, la cual se encarga de volver a los hemisferios cerebrales, y esta tiene como función, tienen unas funciones superiores, las cuales estas generan órdenes motoras, básicamente se encargan de la percepción sensorial, de los pensamientos involuntarios y del lenguaje humano. Cortex. El paleocortex o la paleocorteza es una zona de la corteza cerebral que se encuentra relacionada y se encuentra en las terminaciones de las vías olfatorias. Esta se encuentra en el cerebro olfatorio y junto con el archicortex forman el aliocortex, el cual representa el 10% del volumen de la corteza cerebral. Este básicamente tiene como función permitirle al individuo que se pueda presentar en conjunto con situaciones de la vida cotidiana de forma prerracional e instintiva. El aliocortex. El aliocortex se forma en conjunto con el paleocortex y el archicortex, y como mencioné anteriormente representan el 10% del volumen de la corteza cerebral. Este tiene un tipo que se encuentra predominante en los vertebrados inferiores, y estos tienen básicamente un pensamiento intuitivo, los cuales podría ser su funcionamiento, pero todavía no se ha determinado con seguridad. Encontramos por último el archicortex. El archicortex es el que en conjunto con el paleocortex, como mencioné anteriormente, forman el aliocortex, el cual representa el 10% del volumen de la corteza cerebral. Este forma parte del sistema límbico y tiene como función los aspectos primitivos del hombre, como es la memoria y las emociones. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas del sistema límbico? Bueno, entre el sistema límbico encontramos distintas estructuras como el fondo del saco, las amígdalas, la circunvolución singular, el hipocampo, la circunvolución del hipocampo y el tálamo. Encontramos que el hipocampo es una de las primeras estructuras en verse dañadas cuando se presenta una enfermedad como es el Alzheimer. Sin embargo, posteriormente las demás estructuras se verán afectadas, pero la que primero se afecta es el hipocampo. El fondo del saco. El fondo del saco básicamente es una estructura en forma de arco que sirve como una vía de comunicación entre el hipocampo y el sistema límbico. Las amígdalas. Las amígdalas es una estructura límbica que tiene funciones en el cerebro como lo son la memoria, el aprendizaje y la percepción, y también se relaciona con las sensaciones de miedo y de angustia. Encontramos la circunvolución cingulada. Este depende del procedimiento, de la experiencia, del conocimiento vivido. Y encontramos el hipocampo. El hipocampo básicamente tiene un papel fundamental entre los recuerdos a largo plazo. La circunvolución del hipocampo tiene un papel fundamental en la unión del sistema límbico, y por último encontramos el tálamo. El tálamo es una estación de relevo entre los sentidos y la corteza cerebral. Gracias. Mi nombre es Gina Huefe y voy a continuar el seminario hablando un poco acerca del tálamo. ¿Qué es el tálamo? El tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye la porción dorsal del diencéfalo. Participa en la percepción sensorial y en la regulación de las funciones motoras. Es una estructura del sistema límbico y conecta áreas de la corteza cerebral que están involucradas, como anteriormente dije, en la percepción sensorial y el movimiento con otras partes del cerebro y la médula espinal, que también tienen un papel en la sensación y movimiento. Como regulador de la información sensorial, el tálamo también controla los estados de sueño y vigilia de la conciencia.
El tálamo está organizado en diferentes núcleos con diversas funciones. La única información sensorial que no hace relevo en el tálamo es la olfativa, que pasa directamente desde el bulbo olfatorio hasta la corteza cerebral. El resto de los sentidos, gusto, visión, tacto y oído, relevan en los núcleos del tálamo para después proyectarlos a su área correspondiente en la corteza. Estructuras del tálamo. Las estructuras del tálamo son un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se pueden distinguir una serie de núcleos del tálamo. ¿Cuáles son estos núcleos? Los núcleos de conexión específica. Estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Los núcleos de conexión inespecífica mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Y los núcleos de asociación, que forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Funciones del tálamo. El tálamo tiene múltiples funciones en el sistema nervioso central. Estas son algunas de las funciones. Funciones sensitivo-motoras. Son las que se encargan del análisis e integración de funciones sensitivas. Estos pueden ser estímulos mecánicos, térmicos y dolorosos y colaboran en su percepción. Acá, como podemos ver en la diapositiva, hacia el lado derecho, tenemos la imagen del estímulo térmico, que es una plancha emitiendo vapor y la mano cerca, ahí se está emitiendo lo que es el estímulo térmico, a la mano está recibiendo ese vapor, ese calor que está allí. Tenemos también que a nivel motor se ve involucrado en los movimientos voluntarios, involuntarios y en la marcha. Función de atención. Se ha encontrado evidencia sobre su implicación en el ciclo sueño-vigilia y en el grado de conciencia, es decir, controla el ritmo circadiano. En las emociones, el tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con otras vías neuronales que participan directamente en la aparición de estos estados emocionales. Por eso, no en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Entonces, el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten lo percibido y viceversa. Además, recibe también información de lo que es el hipotálamo, porque a su vez este interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Función del lenguaje. Principalmente tiene influencia sobre los aspectos motores del lenguaje. En la memoria, hay una clara implicación del tálamo en la memoria anterograda, esto es, la formación de nuevos recuerdos. Además, colabora en la organización temporal de los recuerdos recientes y los antiguos. La lesión del tálamo está relacionada con enfermedades que se caracterizan como el síndrome de Korsakoff, como podemos ver acá en la imagen, que sale una botella de licor. Este síndrome es común en las personas alcohólicas, puesto que este síndrome lo que causa es amnesia. Y su función ejecutiva es que en sus proyecciones al córtex prefrontal modula funciones ejecutivas, la atención, iniciativa, inhibición y la organización temporal de la conducta. Hipotálamo. El hipotálamo es una parte del diencéfalo situado debajo del tálamo, que en conjunto constituyen lo que es el sistema límbico y está formado por varios núcleos de neuronas, muchas de ellas de naturaleza neurosecretora. Es esencial para la vida ya que se encarga de coordinar funciones vitales, controlando el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Este ocupa un nivel intermedio en la jerarquía del control neurológico y está considerado como un centro integrador de reflejo. Quiere esto decir que recibe señales de receptores sensoriales internos y a su vez envía órdenes a través de vías en las que intervienen muy pocas sinapsis para generar rápidamente las respuestas reguladoras. Núcleos del hipotálamo, perdón.
El hipotálamo está compuesto por estructuras a las que se les llama núcleo, cada una de ellas con una función definida. Estos núcleos son el núcleo arcuato, que participa en la función emocional del hipotálamo. Se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. El núcleo hipotalámico anterior se encarga de la pérdida de calor mediante la sudoración, así como de inhibir la liberación de tirotropina en la hipófisis. Núcleo hipotalámico posterior. Su función es mantener el calor cuando se tiene la sensación de frío. Los núcleos laterales son los que regulan la sensación de hambre y sed. Núcleo mamilar. Está relacionado con la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. El núcleo paraventricular regula la secreción de la hipófisis mediante la síntesis de hormonas como la oxitocina, vasopresina y la hormona liberadora de adrenocorticotrópica. Núcleo preóptico. Participa en las funciones parasimpáticas que están relacionadas con la alimentación, la locomoción y el apareamiento. El núcleo supraóptico regula la presión arterial y el equilibrio homeostático a través de la hormona antidiurética. El núcleo supraquiasmático regula lo que es el ciclo circadiano, que sería el ciclo sueño-vigilia. Y el núcleo ventromedial está implicado en conductas agresivas defensivas. Y por último, el núcleo dorsomedial, que regula la sensación de saciedad. Vamos a hablar un poco de las vías del hipotálamo. Aunque son complejas, tratamos de resumir de qué se tratan. El hipotálamo recibe fibras aferentes de diferentes partes del cerebro. Estas fibras pueden ser dopaminérgicas, noradrenérgicas, serotoninérgicas, de galanina, glutamatoérgicas y GABAérgicas, entre otras. Sin embargo, acá vamos a hablar de las más importantes, que están relacionadas con lo que es todo el sistema límbico y el hipotálamo. La vía serotoninérgica va desde los núcleos del RAFE hasta el núcleo supraquiasmático, como podemos ver acá en la imagen, señalado en rojo. El sistema límbico están implicadas en la ansiedad, y en el hipotálamo esta vía serotoninérgica influye en lo que es la conducta alimentaria. La vía noradrenérgica va desde el locus cerúleo y el núcleo reticular lateral del bulbo raquídeo hasta el núcleo paraventricular. Esta vía en la corteza límbica interviene en el estado de ánimo. Y la vía dopaminérgica, entre estas podemos destacar la mesolímbica, que va desde el área segmentaria ventral del mesencéfalo al núcleo accumbens. Está implicada en los delirios, alucinaciones y en la euforia de las drogas de abuso. En la parte mesocortical va desde el área tegmental a la corteza límbica y desempeña un papel en los síntomas cognitivos y negativos de la esquizofrenia. Y la vía dopaminérgica infundibular es la que va desde el hipotálamo hasta la glándula pituitaria anterior, controlando la secreción de prolactina. Las conexiones aferentes del hipotálamo. El hipotálamo recibe múltiples conexiones aferentes relacionadas con funciones viscerales, olfativas y del sistema límbico. Entre estas tenemos las aferencias viscerales y somáticas, que llegan al hipotálamo como colaterales de los sistemas lemniscales y vía formación reticular. Las aferencias corticales, que estas llegan al hipotálamo directamente desde la corteza frontal. Las aferencias provenientes del hipocampo son la vía fornix núcleo mamilares. Las aferencias del núcleo amigdaloide, vía estría terminalis. Y las aferencias del tálamo, que son provenientes del núcleo dorsomediano y de la línea media. Y aferencias provenientes del tegmento mesencefálico. Ahora hablaremos de las conexiones eferentes del hipotálamo. Estas también son conexiones muy numerosas y complejas, pero entre estas destacan las eferencias mamilotalámicas, que son hacia el núcleo anterior del tálamo para luego proyectarse en la corteza cingulada. Las eferencias mamilotegmentales,
que son las que permiten conexiones con la formación reticular del tegmento mesencefálico. Las eferencias descendentes, que son al tronco encefálico y médula espinal. Estas eferencias permiten que el hipotálamo pueda influir en los centros segmentarios simpáticos y parasimpáticos, tales como núcleo accesorio del oculomotor, núcleo salivatorio superior e inferior, núcleo dorsal del vago, núcleos simpáticos del asta lateral, núcleos parasimpáticos de la región intermedio lateral de la médula sacra. El hipotálamo, por último, para acotar también, que el hipotálamo también establece conexiones con la hipófisis de dos maneras diferentes. Una de ellas es a través del tracto hipotálamo hipoficiario y la otra es a través de un sistema porta de capilares sanguíneos. Muchas gracias.